Popol Vuh, capítulo 9. Habiendo terminado con su paciencia, Hunahpu e Xbalanque consultaron entre sí la manera de vencer a sus hermanos mayores, que los molestaban mucho. Un día, los gemelos salieron a cazar pájaros, pero regresaron sin ninguno. Entonces, Ixmucané les dijo muy enojada: ¿por qué no traen pájaros? Respondiendo los gemelos: los cazamos, pero nuestros pájaros se quedaron trabados en un árbol muy alto. Como no podemos subir al árbol, queremos que nuestros hermanos mayores suban a traerlos. Al amanecer del día siguiente, Hunahpu e Xbalanque llevaron a Hun-Bat y Hun-Chuen a donde se ubica el árbol llamado Canté. Habían muchos pájaros en ese árbol. Hunahpu e Xbalanque dijeron a sus hermanos mayores: nuestros pájaros están en la cima del árbol. Por favor, suban al árbol para traerlos. Enseguida, los dos subieron al árbol, pero el árbol empezó a crecer y su tronco empezó a hincharse. Por esta razón, Hun-Bat y Hun-Chuen ya no pudieron descender de la cima. Debido a que el árbol creció mucho, Hun-Bat y Hun-Chuen tuvieron mucho miedo de bajar y exclamaron: miren, hermanitos, de repente creció el árbol, ya no podemos bajar porque nos da mucho miedo. Entonces Hunahpu e Xbalanque contestaron: desaten la faja y dejen largas las puntas hacia abajo, detrás de ustedes, como si fueran colas. Así podrán bajar. Hun-Bat y Hun-Chuen siguieron las instrucciones y al instante esas fajas se convirtieron en colas y ellos tomaron la apariencia de monos. Hunahpu e Xbalanque convirtieron así la apariencia de sus hermanos mayores en la de monos. Regresaron a la casa y dijeron a Ixmucané: abuela, nuestros hermanos mayores tomaron la apariencia de monos y se internaron en el bosque. Ixmucané se puso muy triste y, consolándola, los gemelos dijeron: abuela, no se preocupe, volverá a ver a nuestros hermanos mayores, pero si se ríe al ver a nuestros hermanos mayores, ellos regresarán al bosque. Luego, los gemelos tocaron la flauta, la melodía llamada Mono de Hunahpu. Tocaron el tambor y cantaron. Entonces aparecieron dos monos desde el bosque y se pusieron a bailar. Viéndolos bailar, Ixmucané, que al principio se aguantaba, no pudo y se echó a reír. De inmediato, los monos se marcharon al bosque. Como se puso triste Ixmucané, Hunahpu e Xbalanque repitieron los mismos pasos. Entonces volvieron los monos, pero como Ixmucané no aguantó la risa,
de nuevo se fueron al bosque. Pasó lo mismo en la tercera ocasión, y ya no regresaron. Hun Batz y Hun Chowen eran admirados por sus grandes talentos como músicos, cantores y talladores. Sin embargo, fueron convertidos en monos por soberbios y por maltratar a sus hermanos menores. Y así, Hunahpu e Xbalanque pudieron vivir con su abuela y con su madre.